O sea que la microbiota intestinal es activa a la hora de detoxificar moléculas de metales pesados. Los probióticos promueven por estas mismas vías, porque alteran la microbiota intestinal, los probióticos en su caso de forma positiva, promueven la excreción de metales por las heces y promueven las enzimas de detoxificación de metales pesados. Como no podía ser de otra manera, mi tema va a ir sobre la quelación de metales y su apoyo con complementos alimenticios. Esta vez a lo mejor no se haga mucho énfasis en los quelantes externos, sino que aprendamos a descubrir las enormes posibilidades que tiene el cuerpo de quelar, de deshacerse de metales tóxicos. Vamos a verlo desde esa perspectiva. Vamos a ver la visión tisular, dónde se alojan los metales pesados, cómo bloquean algunas sustancias que podrían ser suplementables, y ampliar esa mirada para facilitar la limpieza de metales pesados sin que tengamos que usar siempre suplementación de tipo química o quelantes de tipo químico. Hay muchas herramientas. Y vamos a ver eso durante los próximos 40 minutitos. También veremos el papel importante de la microbiota intestinal en este aspecto. El cuerpo humano deberíamos aprender a verlo con una especie de microscopio virtual constantemente. A lo mejor por la visión que nos ha aportado la histología de mirar las células al microscopio con determinadas distinciones, nos hemos perdido la capacidad de verlo funcionando, de ver esos tejidos funcionando. Y está el terreno, que es lo que yo quiero contar con esta diapositiva. Mostrar qué es lo que pasa en eso que algunos llaman el terreno, otros llaman espacio extracelular, ese sitio de los tejidos donde no hay solo células de un órgano, que aquí sería el número 10, sería células del parénquima orgánico, del órgano del que estemos tratando o observando al microscopio, sino que hay otro montón de asuntos, digamos, de órganos, de células, de funciones independientes de las células del órgano y de las cuales dependen esas células para un adecuado funcionamiento. Se llama sustancia fundamental, como ese líquido, esa matriz extracelular en la que están nadando todas nuestras células, todos los microorganismos, toda la microbiota. Está el colágeno, que es la proteína fundamental, y no olvidemos que uno de sus grandes precursores es la vitamina C. Hay, en el número 3, células del tejido conectivo, que como su nombre lo indica, conecta unas cosas con otras, y que cuando se inflama tenemos serias enfermedades. Los mastocitos, las células de defensa, los fibrocitos. En el número 7 están los axones terminales autonómicos. Es por ahí por donde llega la sensibilidad, es por aquí por donde llega el control del parasimpático, de la inflamación o de la no inflamación. Es por aquí, en estas terminales nerviosas, donde se produce la fibromialgia y los síndromes de sensibilidad central que cursan con dolor, porque estas fibras nerviosas se hiperactivan cuando se inflaman, y es por eso que uno de los síntomas típicos de los síndromes de sensibilidad central tipo fibromialgia son puntos dolorosos, y lo que duele no es el órgano, es la terminal nerviosa que está hiperactiva por un incremento de la toxicidad de este número 1, de la sustancia fundamental. En el número 9 tenemos un componente fundamental, la membrana basal de las células, que está llenita de colesterol. Recordemos que el colesterol es un componente estructural importante que regula la inflamación. Esta visión nos debe acompañar siempre que pensemos en un órgano. Siempre, cuando pienses en el hígado, cuando pienses en el corazón, cuando pienses en el cerebro, en el hueso, como veremos enseguida. Tenemos que tener esta visión, no esa visión de órgano, como si fuéramos una especie de puzzle de órganos o de muebles dentro de una casa. No es así, es mucho más funcional, es tremendamente funcional, ágil. Estas reacciones tardan milésimas de segundo y estamos constantemente teniendo reacciones en todo el cuerpo de este tipo. Me gusta poner el ejemplo de la pecera.
El espacio extracelular es el agua de la pecera y depende de la limpieza de ese espacio extracelular la buena salud de la pecera entera y todos sus componentes. Si vemos nuestro cuerpo como esta pecera, que tiene plantas submarinas, que tiene peces, que tiene unos colores que se pueden ver gracias a que el agua es transparente y limpia y está en movimiento. Imagínate de esta manera tu cuerpo cuando está limpio, cuando está detoxificado, cuando la membrana, perdón, cuando el espacio extracelular está fluyendo con movimiento, permite la entrada de nutrientes a la célula y la salida de desechos para que cada uno siga su flujo. Recordemos esta imagen de la pecera que nos va a ayudar mucho a lo largo de la clase. Esto lo describe muy bien el sistema básico de Pischinger. Sistema básico de Pischinger que ya hemos visto en algunas otras oportunidades, que tiene en cuenta los filtros, que tiene en cuenta el pulmón, el hígado, el riñón y la piel, como los grandes filtros detoxificadores, el capilar arterial por el que llegan los nutrientes y el capilar venoso por el que se escapa o se deposita la basura, el CO2, el colesterol, los productos de degradación de las proteínas. En esta foto me gusta que ya han metido el sistema linfático por donde va toda esa basura liposoluble. Hay que hacerle mucho más caso al sistema linfático, no solamente la parte venosa que lleva la basurita, el sistema linfático que también llega a la parte venosa, tiene que ser ágil. Muchas hinchazones de piernas, se me hinchan las piernas, doctor, y no es el corazón y no es el riñón, ¿qué me pasa? Muchas de estas hinchazones pueden venir o de un mixedema por hipotiroidismo o de un atasco en la función del sistema linfático. Y es bueno también esta foto, que hasta ahora no la había usado nunca cuando explico el sistema básico de Pischinger, porque ya mete el cerebro. O sea, hay un controlador de todas estas cosas, el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, como vimos en la foto de las fibras del sistema nervioso autónomo que están en el espacio extracelular. Todo esto está controlado desde el cerebro. ¿Qué organismo importantísimo echamos de menos cuando mostramos las fotos del sistema básico de Pischinger? Porque hablamos de pulmón, hígado, riñón y piel, pero nos falta uno que es fundamental, el intestino. El señor intestino, del cual va la charla de hoy, tiene este ciclo entre otros muchos. Aquí en esta parte tenéis la luz intestinal, y vemos que es allí donde se producen dos grandes protagonistas de nuestra salud general. Primero, los ácidos grasos de cadena corta, que eso seguro lo habéis visto con las expertas de la clase de hoy. Y los neurotransmisores. Estos van a la circulación y a través de la circulación llegan al sistema nervioso central donde producen nada menos que cognición, aprendizaje, estado de ánimo, emociones, nivel de estrés. Estamos en el intestino y estamos dentro del sistema básico de Pischinger. Si vamos un poquito más allá, salimos de la parte de filtrar el espacio extracelular y nos metemos en la fase de producto que produce las bacterias de nuestro intestino, nada menos que neurotransmisores y ácidos grasos de cadena corta. Desde aquí, desde el cerebro, vamos bajando a través del eje endocrino, van a las glándulas suprarrenales que producen cortisol cuando estamos en situaciones de estrés, posiblemente por asunto emocional, posiblemente por asunto de disbiosis intestinal, posiblemente por toxicidad del espacio extracelular. Y vemos cómo el cortisol acaba afectando todo nuestro cuerpo, acaba afectando nuestro sistema de defensas, fomentando la producción de citoquinas en las células inmunes, afecta directamente la pared intestinal, afecta directamente el comportamiento de la microbiota y afecta las células entéricas musculares. La motilidad intestinal se ve afectada
por el cortisol, por el estrés. Y por las vías del nervio vago, pues nuestro querido nervio vago sabemos que es el que maneja el parasimpático, la relación entre el cerebro y los órganos internos. Aquí que no se me olvide el metabolismo del triptófano, por qué podemos estar relajados, por qué podemos dormir bien y producir melatonina, porque nuestras bacterias nos ayudan a producir el triptófano en el intestino. Metamos pues en el sistema básico de Pischinger el intestino, porque el intestino es fundamental para el equilibrio, no solamente es para que la caca se vaya hacia afuera, que sí, es también un protagonista 1A con nuestro amigo la microbiota intestinal. Como si fuera poco, aquí tenemos evidencia y evidencia reciente del año 2020, Ciencia del Ambiente Total, se llama la revista, y vemos un título que a mí personalmente me gusta mucho, porque me ayuda a entender el tema de la quelación de metales no como algo que tiene que venir de fuera por inyecciones intravenosas de determinadas sustancias. También si fomentamos una sana microbiota, vemos que la microbiota es capaz de ayudarnos a proteger el cuerpo de la toxicidad por metales pesados. ¿Por dónde empezamos? Pues microbiota intestinal aquí en el medio de la diapositiva, hacia arriba la relación con el metal pesado, reduce la absorción de metales pesados en el intestino y los convierte a una forma más o menos tóxica, menos tóxica. O sea que la microbiota intestinal es activa a la hora de detoxificar moléculas de metales pesados. Los probióticos promueven por estas mismas vías, porque alteran la microbiota intestinal, en los probióticos en su caso de forma positiva, promueven la excreción de metales por las heces y promueven las enzimas de detoxificación de metales pesados. Por aquí hacia abajo, los probióticos modifican la estructura y la función de la microbiota intestinal, promueven la producción de ácidos grasos de cadena corta y mejoran la función de barrera del intestino. O sea, que mejoran la permeabilidad intestinal, que es uno de los grandes problemas a la hora de intoxicarse por metales pesados. Entonces, los metales en sí alteran la microbiota y alteran el perfil de la microbiota. Las amalgamas, el gran problema de las amalgamas en la boca, te pasas años deglutiendo los componentes de metal que hay allí. Cuando te bebes algo caliente, liberas de esas amalgamas metales pesados, lo deglutes y eso es un factor importante de disbiosis. Pues veamos pues cómo un equilibrio, un enfoque dedicado al equilibrio de la microbiota intestinal es parte de la terapia de quelación, de la protección del cuerpo de toxicidad por metales pesados. Esto es una diapositiva muy bonita, es muy importante. Cuando estemos pensando en hacer quelación de metales pesados, pensemos en los probióticos y en equilibrar la microbiota intestinal. Salimos del intestino y nos vamos a meter en 3 órganos que son muy, muy, muy importantes. Mirad, ¿qué le pasa a la gente cuando piensa en el hueso? Calcio, hueso, una especie de mesa, una tabla dura ahí en la que nos tenemos que apoyar. Vamos a intentar a partir de hoy ver el hueso como está esto aquí. Son células, son osteocitos que también están nadando en su matriz extracelular y que esa matriz puede estar más o menos intoxicada. No es solamente calcio, 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 venga calcio para adentro. Ya sabemos que el calcio de la leche de vaca, que los suplementos de calcio que tienen calcio no biodisponible para el ser humano, pues lo que hacen es de todo menos fortalecer esta parte. Se calcifican tejidos blandos y los huesos realmente se quedan sin calcio y de hecho son obligados a sacar calcio para aportar para otras funciones del calcio en el organismo. Veamos que los huesos largos son huecos porque por dentro está la médula ósea y en la médula ósea es donde se producen los glóbulos rojos, las células de la sangre se producen en la médula ósea. ¿Y qué pasa aquí en este órgano llamado hueso? Que repito, también son células, no es una especie de tabla ahí metida, son células que necesitan su alimento, que necesitan su matriz extracelular limpia. ¿Qué pasa aquí? Pues el plomo.
El plomo y el cadmio del fumador. Esta semana vi un paciente que está hecho polvo por artrosis, por osteoporosis, es joven y es un gran fumador. Y era la primera vez que oía que podía existir una relación directa entre su vicio de fumar, porque fuma más de un paquete al día, y los problemas de hueso que tiene. Apoyémonos en bibliografía científica. Aquí hay una revista del 99, Nephrology, Dialysis Transplantation, movilización de plomo desde el hueso en pacientes con insuficiencia renal terminal y hiperparatiroidismo secundario. El objetivo de que ponga este artículo es que hay plomo en el hueso. La degeneración ósea, la osteoporosis, se convierte a largo plazo en una fuente interna de reintoxicación. Los que habéis visto otras charlas de metales pesados sabéis que uno de los mecanismos por los que el cuerpo se defiende es por la compartimentalización. El metal pesado no se queda circulando más de 2, 3 días, máximo una semana en circulación, pero cuando no consigue el cuerpo echarlo fuera, pues lo mete en algún compartimiento y uno de esos compartimientos es el hueso. Si esas moléculas se quedan ahí, ya hemos visto espacio extracelular del hueso, durante mucho tiempo, a medida que va pasando el tiempo y empieza el turnover, el ciclo del hueso, se puede ir liberando plomo de vuelta a la circulación y tener una reintoxicación por plomo desde el hueso. Y el cadmio, que es otro elemento que está muy en contacto con nosotros, que viene de los pesticidas, que viene del tabaco, que viene de las baterías de los coches y de muchas partes de la industria, pues este artículo del 2021 habla de su efecto sobre la función de la célula ósea. Veis que es importante que salgamos de la visión del hueso como algo duro que necesita calcio y lo veamos como células que tienen que funcionar bien para que ese órgano, que aparentemente es muy sólido y nos da la estructura, funcione bien también. Como resumen, el cadmio causa severos problemas o severas enfermedades del metabolismo óseo, madres fumadoras. Y el calcio induce daño mediante compromiso de la formación y de la función celular. Mensaje, pues, aquí, los metales pesados se depositan en los huesos, dañan la célula ósea y es por eso que producen trastornos óseos. Ampliemos un poco esa visión reduccionista de la función de los huesos, de la relación hueso-calcio, que parece que es lo único que hay. Metamos la vitamina D, metamos la paratormona, metamos todo lo que debe incluir un buen metabolismo óseo y, por supuesto, pensemos en la matriz extracelular que también está presente en este órgano llamado hueso. ¿Para qué sirve el hueso? Pues esto parece una perogrullada, una verdad de perogrullo, pero es bueno que lo recordemos. Sistema óseo o esquelético es un conjunto de huesos unidos entre sí, son rígidos por su composición química a base de materia inorgánica y proteica. Producen glóbulos rojos en la médula ósea, dan estructura al cuerpo y almacenan minerales, como el calcio, fósforo, sodio, magnesio en el lado positivo y cadmio, plomo, berilio en el lado negativo. Tienen función estática y dinámica y nos permiten el crecimiento del cuerpo, permiten el movimiento y la protección de órganos vitales. Gracias al sistema óseo, el cerebro está muy bien protegido aquí, en el coco. El corazón y los pulmones están muy bien protegidos por la caja costal. Otra trastada que nos hace el plomo, ¿cuál es? Que inhibe el metabolismo celular del hierro en diferentes puntos. En la síntesis de hemoglobina, en el movimiento del estroma al espacio intracelular soluble y en la captación de hierro por la célula. Si tenemos plomo en el hueso y esto va a la médula ósea, no nos debe extrañar que haya problemas de anemia o de disfunción de algún tipo de célula sanguínea por el plomo que está en la médula ósea.
Y esa referencia no es nueva, solo tenemos aquí en una revista desde 1968. Yo tenía 3 añitos. Estudios con el problema del hierro en la médula ósea, y en este artículo es donde viene esta frase: el papel del plomo. Entonces las gasolinas eran todas plomadas, hoy en día eso ya lo hemos superado, pero sigue habiendo mucho plomo por ahí libre. Tabla periódica de los elementos. Os invito de vez en cuando a que os deis un paso por aquí, porque se entienden muchas cosas para ver las interacciones que hay entre las diferentes sustancias de la naturaleza en nuestro cuerpo. Entendamos que no todos son metales pesados, algunos son metales, como puede ser el berilio, pero si veis, se llama tabla periódica porque está clasificada por grupos, por familias y por períodos. Y si nos metemos en la teoría de la materia, que es muy bonita, vemos que lo único que cambia, por ejemplo, el zinc del cadmio, es la distancia que hay de unos electrones respecto a un núcleo y la velocidad a la que gira. Y por eso el otro día tenía una conversación muy interesante con un profesor de química que me decía, ¿a qué se dedicaban los alquimistas? A calentar y a calentar, porque cuando aportas energía a un determinado elemento, lo conviertes en otro, porque lo único que haces es sacar de su órbita a unos electrones y lo que podía ser zinc se puede convertir en cadmio. Este estudio nos va a aportar gran conocimiento para que aprendamos a entender la alquimia que hace el cuerpo dentro. ¿En qué forma están estos elementos dentro de nuestro cuerpo? ¿Están en forma gaseosa siempre los gases? ¿Está en forma líquida el mercurio y el bromo? Que aquí pone que el estado de estos minerales, de estos dos concretamente, mercurio y bromo, están en forma líquida. ¿Tiene la temperatura suficiente, aquello que te metes en la boca, como para generar vapores de mercurio? Es un tema muy apasionante y que requiere que nos metamos a entender esto, que yo he de confesar que cuando pasé por la química era un tema tremendamente aburrido, me gustaban las generalidades, pero ahora lo estoy descubriendo y de verdad que es apasionante. Y entender grupos, ver por ejemplo el aluminio, está por aquí junto con el galio, el indio y el talio, el plomo, el bismuto, el selenio está aquí, no es un metal. El arsénico está aquí, que es un semimetal, realmente no es un metal pesado. Os invito a echarle un vistazo a la tabla periódica de los elementos con afán de entenderlo, de aprender, para que vayamos saliendo del atolladero en el que estamos metidos con toda esta cantidad de química que nos llega por todas partes. Otro órgano que debemos ver con esa visión de lupa es la próstata. Aquí hay grandes problemas con los metales pesados, en concreto el cadmio del fumador. Y traigo este artículo como referencia, porque es un artículo que demuestra que, aunque todavía a los urólogos les cuesta, o a los oncólogos les cuesta poner como factor de riesgo de cáncer de próstata el tabaco, aquí se vio cómo los niveles de cadmio están más altos, también de plomo, en pacientes que tienen recurrencia de cáncer de próstata. Veamos la próstata también con esa visión microscópica de células, de espacio extracelular, de matriz, allí donde se depositan estos metales pesados, intoxican a la célula cambia, muta y se convierte en una célula tumoral. Otro órgano muy afectado por los metales pesados, la tiroides. Sabemos que la tiroides es un órgano del sistema endocrino que obedece a la hipófisis a través de la TSH, hormona estimulante del tiroides. La tiroides libera T4, que es la hormona inactiva u hormona de depósito, y esta se debería convertir en condiciones normales en T3. Esta conversión requiere de unas enzimas que se llaman las selenoproteínas. Ese seleno viene de selenio, proteínas que contienen selenio, que es bloqueado por el mercurio. Cuando tenemos mercurio, no tenemos selenoproteínas activas y es muy posible que el cuerpo no esté siendo capaz de convertir aquí, en este tejido, las T4 en T3 y también en la periferia,
La T4 a T3, la conversión se produce en la tiroides, en la periferia, en el hígado. Cuando no vamos a T3 activa, vamos a T3 reversa, que es una forma inactiva de hormona tiroidea. Y tenemos pacientes que pueden tener una TSH normal, pero seguir teniendo síntomas de clínica de hipotiroidismo. Stop the Thyroid Madness, un libro de Tener la locura tiroidea, mi gran recomendación para los que quieran entrar en este mundo. De la tiroides, el efecto del mercurio, el efecto del Epstein-Barr en estas células. No veamos la tiroides exclusivamente como un trocito de carne que se ve con la eco, miremos el espacio extracelular, veamos la importancia que hay de sacar metales pesados de allí. Vuelvo a poner la foto del espacio extracelular con toda esta cantidad de componentes. En la otra creo que no mencioné el capilar, sea arterial o sea venoso. En el cerebro, mirad la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. Esto está devastado. Y ya hay mucho escrito acerca del papel del aluminio, del mercurio, del gluten y del azúcar. Grain Brain, Cerebro de Pan, gran libro del doctor Permuter, neurólogo, que habla de un exceso de cereales y su efecto devastador aquí, también porque los cereales están todos modificados genéticamente. Tenemos que tener en cuenta esto. Las enfermedades tienen dos fases. Esto se lo debemos a la homotoxicología. Cuando pillamos el asunto en fase humoral, deberíamos poner toda la artillería pesada de limpieza extracelular, porque en fase humoral somos capaces de sacar la basura fuera. Hay cortes biológicos y si interrogas bien a tu paciente, o si eres tú el paciente que está teniendo esta clase, hay corte biológico. Hay un momento en que el paciente dice, aquella dosis de antibiótico, aquel viaje, aquel tratamiento que me dieron, a partir de ahí empezó el problema degenerativo. Y es cuando ya digamos que de la pecera, del agua de la pecera, que sería la fase humoral, con su fase de excreción, de reacción y de deposición, ya los que empiezan a sufrir son los peces. Se van muriendo los peces, se inflaman los peces, se enferman, porque ya hay una fase de impregnación, degeneración y lo que es el final del ciclo de la enfermedad, la fase neoplásica, el tumor, la desconexión total de la célula con el resto del cuerpo. Hagamos caso de esto, miremos la tabla de la homotoxicosis, echémosle un vistacito a la homotoxicología porque nos aporta mucha información para saber detoxificar el cuerpo. Así a manera de resumen, ¿qué pasa con los metales y cuáles son los minerales esenciales que se bloquean? Esto está muy visto ya, lo sabemos mucho. El arsénico bloquea la absorción de vitamina E, selenio y azufre. El cadmio bloquea el zinc, el magnesio, el selenio y el azufre también. El cobre bloquea también el zinc, el magnesio, la vitamina C y la vitamina E. El plomo, como hemos dicho ya, bloquea hierro, calcio y el molibdeno, mineral esencial. Interfiere con la formación de glóbulos rojos y contribuye a problemas de huesos. El mercurio bloquea el zinc, el selenio, el hierro también y destruye la vitamina B12. El aluminio bloquea la absorción de magnesio y produce los cuerpos de neurodegeneración típicos del Alzheimer en el cerebro. Y el níquel, que es un conocido carcinógeno, bloquea la absorción de manganeso. A la vez, cuando hacemos el diagnóstico de la presencia de alguno de estos tóxicos, viene bien durante temporadas aportar estos minerales para que el cuerpo encuentre alternativas a medida que vamos limpiando los metales tóxicos. Esto es importante saberlo, esto se aporta en los laboratorios sobre los que nos apoyamos para los mineralogramas y el estudio de toxicidad total de nuestros pacientes. Estas relaciones suelen venir y nos ayudan a la forma de cómo debemos abordar la suplementación de estos pacientes. Recordad que la suplementación a mí me gusta que se dé con un objetivo concreto, durante un periodo concreto, evaluando el resultado, tanto clínico como de laboratorio, si es posible. No soy amigo de suplementos, monosuplementos por largos periodos de tiempo, porque es que he leído que el zinc viene muy bien para los huesos.
cuidado que eso puede generar ciertos trastornos en el balance hidroelectrolítico. Si vamos a suplementar algo que sea con un objetivo concreto y diagnosticado, no así a la buena de Dios porque sí, porque me han dicho que este mineral es muy bueno. ¿Quiénes son nuestros grandes quelantes? Las metalotioneínas. Son unas enzimas potentísimas. Artículo de Neuroquímica Internacional del año 2014. Son las que se llevan los metales hacia afuera. Son las que cogen moléculas de cadmio, moléculas de plomo, también moléculas de hierro y transportan tanto minerales buenos como minerales tóxicos. Son nuestros amigos queladores que están con nosotros constantemente trabajando. Sirven como limpiadores potentes de radicales libres, inhiben la neurodegeneración de esta sustancia, de los cuerpos de Bernoulli. Este es un estudio donde se muestra la importancia de las metalotioneínas. ¿Cómo hacemos entonces para fomentar las metalotioneínas? Porque aquí lo pone claramente aquí abajo. Inducción fisiológica o farmacológica de las metalotioneínas puede aumentar la longevidad. Toma ya. Pues mira, las metalotioneínas constituyen una familia de metaloproteínas ricas en cisteína. Se encuentran en el aparato de Golgi de las células, en el caso de los vertebrados como nosotros. Tienen la capacidad de unirse a metales pesados, tanto fisiológicos como los xenobióticos, a través de los grupos tiol. Aquí hace su presencia el azufre y va a ser nuestro gran suplemento de hoy. Ya hemos hablado de si hay que dar zinc, de hay que dar selenio, depende del metal que estemos considerando, pero lo que hay que dar es azufre, sí o sí. Aquí está la referencia del año 2009, que son las metalotioneínas, cómo es necesario la cisteína y el azufre. Aquí hay un ejemplo clarísimo de cómo las cisteínas en amarillo enlazan iones de zinc en color púrpura. Es prácticamente un quelante, es un quelante natural. Manejan minerales de los tóxicos y de los no tóxicos, como ya se ha mencionado, y es por eso que debemos enfocar también esta visión. Hemos hablado hoy de la microbiota intestinal que nos ayuda a eliminar metales pesados y ahora estamos hablando del papel importante del azufre como gran suplemento junto con la cisteína para fomentar las metalotioneínas que son nuestras amigas queladoras de metales pesados. Uno de muchos artículos que hay, este es del 2015, el azufre alivia la toxicidad por arsénico reduciendo su acumulación y modulando el proteoma en el arroz. No es un artículo clínico, es un artículo más de orden biológico. Sabemos que la planta del arroz le encanta o tiene esa afinidad por el azufre y aquí nos describen en un artículo científico cómo el azufre alivia esa toxicidad de arsénico, disminuyendo sus riesgos carcinogénicos y su problema básico de la neuropatía periférica. Siempre que haya neuropatías periféricas, buscar arsénico por ahí. ¿Cómo suplementamos el azufre? Bueno, sí, hemos hablado del azufre y este es un ejemplo del gran quelador de arsénico que es el DMPS. Si veis la molécula del DMPS, lo que tiene es azufre por todos lados. ¿Cómo suplementamos el azufre? Os invito a estudiar este libro. Está disponible en Amazon. El dimetilsulfóxido, el DMSO, es una gran molécula. Hay que saberla entender, hay que saberla utilizar. Si no se hacen buenas manos o si no se aprende bien, puede resultar tóxica y no queremos que eso pase. Es una molécula derivada de la madera. Es un potentísimo analgésico cuando se usa por vía tópica, antiinflamatorio. Tiene muchísimos usos. Puedes echar unas gotitas de DMSO en el agua con la que te cepillas los dientes y ayuda a mantener las encías, ayuda a controlar la microbiota de la boca. A la vez que estás suplementando el azufre que necesitan las metalotioneínas para quelar metales pesados. El MSM es la forma oxidada del DMSO. No he encontrado un libro en español, pero seguro que los hay.
y hay mucha evidencia del MSM como un gran suplemento de azufre. Aquí tenéis la fórmula química. Aportar azufre para que junto con el aminoácido cisteína tengamos metalotioneínas de buena calidad que nos vayan eliminando metales pesados. Y evidentemente hay que buscar las fuentes. No solamente se trata de eliminar los que ya tenemos, sino de disminuir las fuentes de metales pesados, buscando una alimentación ecológica, saliendo de la locura de la alimentación industrial, cosméticos ecológicos, etcétera, medicina ambiental. Y para terminar, el último elemento del que quería hablar hoy, el agua de mar. Agua de mar profunda. Hay evidencia científica. Aquí tenemos un artículo del año 2016. El agua de mar profunda aporta todos los minerales que el ser humano pueda necesitar. Se dice que nuestro cuerpo es 70% agua, pero agua mineral. Y esa agua es el agua de la pecera. El espacio extracelular es agua. Puede ser agua limpia o puede ser agua tóxica. El agua de mar la podemos dar a partir de ahora como ese elemento que nos ayuda a limpiar el espacio extracelular. Y cuando estás limpiando el espacio extracelular, aunque digamos activamente no estés haciendo un tratamiento de quelación, estás limpiando el terreno para que puedan entrar las sustancias, para que las metalotioneínas puedan circular, para que el azufre pueda llegar a su destino, para que los minerales y suplementos que te metes por la boca puedan, una vez atravesada la barrera intestinal, llegar a su destino final, que es la célula y el espacio extracelular. Tú imaginas ese espacio extracelular como una gelatina espesa, oscura, en que los peces no se pueden ver, no se pueden mover con libertad, que la información no llega ni por vía nerviosa ni por vía endocrina, pues esa pecera se enferma. Ese cuerpo es un cuerpo que se enferma, que se oxida, que disfunciona. Agua de mar, uno de los grandes nutrientes, aporta magnesio, calcio, potasio, cromo, selenio, zinc, vanadio, entre otros. Hay una lista en este artículo, está el listado completo de los minerales, prácticamente toda la tabla periódica de los elementos, en forma biológica, está ahí. Los elementos que no requieren, evidentemente, ninguna activación en ningún laboratorio físico. Agua de mar, evidencia científica, isotónica e hipertónica. Esta es una diapositiva, es la última, de un artículo que escribe nuestra compañera Susana Munz, de SESMI, nutricionista, participa en el comité organizador del Congreso de SESMI de este año en Torremolinos. Mirad, actualmente se utiliza el agua de mar para cuidado prenatal, en pediatría como complemento del aporte nutricional que mejora el crecimiento e hidrata a nivel celular. En ginecología mejora la función glandular. Imaginaros constantemente, a medida que vamos diciendo el órgano, el espacio extracelular. En dermatología restablece el equilibrio mineral necesario para la correcta formación de la matriz de colágeno. O sea, pensáis en la belleza, usad agua de mar. Salud respiratoria, aplicaciones en la boca porque favorece un correcto pH bucal. A nivel de la salud gastrointestinal, a nivel de la producción hormonal, a nivel de neurología y a nivel cardiovascular. Hay evidencia, si lo buscáis, hay un artículo de cómo el agua de mar controla los factores de riesgo cardiovascular, mejora la función endotelial. René Quintón, uno de los grandes investigadores de esto, digamos que cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Francia se acababa la sangre para las transfusiones, lo que usaban era agua de mar para transfusiones. Muchos beneficios, pues, cuando usamos agua de mar para limpiar el espacio extracelular y para tener una pecera limpia. Resumiendo, veamos los órganos con una lupa virtual y veamos que cada órgano, incluso los huesos, tienen espacio celular y célula. Veamos los metales pesados o los minerales pesados interactuando allí, en ese espacio extracelular, intoxicando, bloqueando, combatiendo selenio, combatiendo zinc, combatiendo hierro y generando anemia.
y veamos que nuestro cuerpo, si sabemos cómo, tiene una gran capacidad de detoxificación a través de las metalotioneínas, azufre fundamental, y a través de una limpieza del espacio extracelular que en este caso ha sido aportada por el agua de mar. Y ya que es el tema que nos ocupa hoy, la microbiota intestinal. Una sana microbiota intestinal es ya de por sí un elemento quelante de metales pesados. Espero que os haya gustado esta clase, agradezco mucho vuestra participación y quedamos emplazados para la próxima. Gracias por vuestro interés. Las preguntas, como se esté previsto, según la organización, creo que ya nos las harán llegar. Un abrazo, muchas gracias.